La gran tragedia para mí, una de las grandes tragedias para mí de López Obrador no tiene nada que ver con López Obrador, es quién se le está enfrentando políticamente, quién es la alternativa, ¿no? Hasta eso, por supuesto. Y es tan risible, eh, está anulada por completo desde su composición esa alianza. De cómo podemos nosotros ver al PAN como una alternativa política si están aliados con lo peor de lo peor. Yo te hablo desde cómo veo la marca hoy parada. Yo creo que a MC le conviene ir solo en estos procesos, al menos a nivel nacional, que juntarse con la coalición. Pero vería con mucho mejores ojos a Ebrard que a Claudia o a Adán Augusto, ¿no? Yo creo que Adán Augusto terminará siendo una réplica no muy fiel de López Obrador sin ese carisma y sin esa capacidad de sustentarse en el apoyo de la gente, que es la habilidad más importante del presidente y algo que es un activo político. Hola, banda de Política Salvaje, yo soy Fernando Sekeli Aburto y estamos empezando un nuevo formato, se llama Política Joven y es un poco más largo y me estará acompañando Gerardo Campo. Gerardo es comunicador, es activista político y es director de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Yucatán. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por invitarme a este proyecto, bastante emocionado. Hace mucho que quería participar en un formato de este estilo para discutir los temas del momento. Yo creo que es algo bastante importante que los jóvenes se adentren cada vez más y yo creo que de esta manera, siendo jóvenes tú y yo, podemos llegar a cada vez más juventudes para que se sigan informando y involucrando. De acuerdo, Gerardo. Gracias por entrarle. Será un proyectazo. Empecemos, si te parece bien. Me gustaría que me platicaras cómo ves el estado de las cosas últimamente. ¿Qué pensaste, por ejemplo, sobre la consulta que pidieron Estados Unidos y Canadá en términos de políticas energéticas que se han estado llevando a cabo en México y las diferentes reacciones y polémicas que eso causó? ¿Cómo viste tú todo ese asunto? Es un tema bastante interesante porque igual ha dividido bastante a la población, porque hay muchas personas que sienten esa necesidad, no necesidad, tal vez están mal acostumbradas, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, el estar siempre de rodillas ante el imperialismo estadounidense, y no quiero sonar como el presidente, no quiero sonar como que apoyo al presidente en ese aspecto, simplemente entiendo la posición de Estados Unidos de que no están acostumbrados a que una economía inferior a la suya se les ponga al frente en ciertos ámbitos económicos y sobre todo cuando afectan los intereses de iniciativas privadas de su propio país. Entonces, yo creo que la reacción de Estados Unidos y de Canadá es normal porque no lo habían visto así durante muchos años. Sin embargo, desde el punto de vista igual del presidente de la República, una ideología más nacionalista, también entiendo la posición en la que, ¿por qué voy a tener que estar cediendo nuestro mercado a mercados externos o por qué tenemos que estar condicionados a intereses de otros países? Entonces, yo lo que opino es que es una confrontación normal que se esperaba de este nuevo tipo de ideología que se ha venido imponiendo desde Palacio Nacional. Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que es muy interesante, ¿no? Por un lado, la industria norteamericana obviamente afectadísima, ¿no? Y por el otro, este asunto de la política nacionalista, ¿no? De López Obrador. Yo destacaría dos cosas que sí me parecen lamentables de todo esto en términos de las reacciones que se han dado, ¿no? La primera es la reacción de la oposición, ¿no? Del PRI, PAN, PRD, que lo que han hecho básicamente es celebrar a Estados Unidos y a Canadá y celebrar el hecho de que López Obrador y México se encuentren en esta polémica, ¿no? Creo que todo momento es buen momento para recordar que los que no estamos de acuerdo con López Obrador, no nada más más bien no lo estamos criticando nada más para tirarlo o para bajonearlo o para hacerle daño, sino que lo que queremos es el bien de este país, ¿no? Eso es lo fundamental. Y este tipo de conductas de la oposición lo que enseñan más bien es que a costa de cualquier cosa tirarían a López Obrador, incluido a costa de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, esas críticas, ¿no? Que recuerdan mucho a las críticas de cuando López Obrador dijo que no iba a ir a la Cumbre de las Américas, por ejemplo, sí me parecen francamente lamentables, ¿no? No se trata de tirar piedras nada más porque cae mal o porque hace cosas con las que estas personas no están de acuerdo, ¿no? Se trata de mejorar a nuestro país y no se va a mejorar a nuestro país favoreciendo, beneficiando y celebrando a Estados Unidos, ¿no? A Canadá y Estados Unidos.
Y la otra cosa que a mí me parece bastante extraña y que a mí me causa mucha sospecha es la respuesta de López Obrador, en particular diciendo: yo le voy a contestar a Estados Unidos y a Canadá en el desfile militar del 16 de septiembre, ¿no? Creo que eso no lo hemos dimensionado y no ha estado tanto en el discurso público como debería de estar. Para mí eso es una cosa mayúscula, ¿no? Es decir, me les voy a enfrentar a estos, fincando mi legitimidad en las Fuerzas Armadas, ¿no? En el poderío militar de México. No es necesario, en parte porque nos triplican o cuatriplican o mucho más en términos de poderío militar, en especial Estados Unidos. Y no es necesario porque es el presidente de México, ¿no? Entonces, habría que atender a esto ya, ¿no? No tratar de hacerlo con símbolos nacionalistas desbordantes, que es lo que yo percibo en esta actitud del presidente, y tratar de encararlo de una forma diplomática, ¿no? Como deben ser esas cosas. No sé qué te parece eso. Pues bueno, yo partiendo de ese punto de vista, que coinciden en gran medida, ¿qué te parece el que siempre toda la vida se le ha encarado de alguna manera a Estados Unidos de una manera diplomática realmente muchas veces no ha servido de nada, como es el caso de las anteriores guerras que ha tenido Estados Unidos, pues literalmente, a mi parecer, a lo tonto? Yo creo que no coincido como tú en la manera en la que se va a enviar el mensaje, pero creo que hay un sesgo muy importante en el que ya no se le hace el frente a una potencia tan grande como Estados Unidos con nada más mensajes diplomáticos o mensajes de, oye, esto no está bien, oye, esto debe cambiar, sino que realmente necesitamos un efecto diferente para hacerle, como para decirle a Estados Unidos: ya todos nos estamos dando cuenta de cómo te gusta llevar las cosas con tus aliados económicos como es México, porque tanto México, su principal socio económico es Estados Unidos, como de ellos también somos su principal socio económico en la actualidad. Necesitamos recobrar esa importancia como país, en el sentido de que nosotros somos igual de importantes para Estados Unidos, así como ellos son importantes para nosotros, y deberíamos seguir teniendo ese mismo peso en la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de acuerdos comerciales. Entonces, yo sí creo que hay que darles un mensaje contundente, pero definitivamente coincido contigo en el que la necesidad de hacerlo en el Día de la Independencia, con todas las Fuerzas Armadas detrás de mí, se me hace un mensaje un poco radical y peligroso probablemente para nuestras relaciones, que se han ido, pues no diría agravando, pero en lo personal con el presidente Joe Biden y López Obrador, pues se ve, al menos yo logro percibir que no son del agrado mutuo. Sí, sí, mira, creo que vemos el asunto de la misma forma, en tanto que México tiene que hacer algo para afirmar su soberanía frente a Estados Unidos, ¿no? Eso no lo pongo en duda. Ahora, yo sí creo que hay mensajes y procesos diplomáticos y de relaciones internacionales en grados, ¿no? Hay de un mensaje a otro. Una cosa sería mandar a Marcelo Ebrard a que dialogara, y eso probablemente es a lo que te estás refiriendo, que no haría absolutamente nada, ¿no? Pero como lo dices, ¿no? México es, el año pasado fue el segundo aliado comercial más importante de Estados Unidos, y hace 2 fue el primero, ¿no? Entonces, sí podemos hacer cosas que sean un freno, ¿no? Y que sean un frente. Yo no creo que es a través de los símbolos patrios militares, ¿no? La verdad, por muchas razones están desgastados hoy más que nunca, ¿no? Sí hubo un momento en la historia en donde, y eso es otro tema, y no me estoy pronunciando ni a favor o en contra de eso, pero sí hay un momento en la historia en donde las Fuerzas Armadas mexicanas fueron menos utilizadas, ¿no? Es ahorita, ¿no? Al menos en su capacidad bélica, vaya, ¿no? Y ahí meterías el tema de la seguridad, ¿a eso te refieres? Sí, yo me refiero en asuntos de seguridad, ¿no? Sí. No en distribución de medicamentos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa capacidad ha sido muy, muy utilizado el ejército, ¿no? Pues, si me permites, en el tema de la seguridad, justamente saqué un video bastante interesante comparando cómo hay países que tienen esas mismas tendencias de izquierda, progresistas, más pequeños vecinos como es El Salvador, que han tenido de alguna manera cierta similitud en la forma de gobernar, pero en la materia de seguridad
vemos a un López Obrador que trata con la estrategia de abrazos, no balazos, y vemos a Nayib Bukele siendo aún mucho más duro y utilizando más que nunca las Fuerzas Armadas para contrarrestar Y opuestos. los niveles críticos de inseguridad. Entonces, la diferencia, la cosa aquí es que son dos estrategias sumamente criticadas, pero en una hay muchos más resultados más notables que en otro. Nayib Bukele logró mantener una baja en la incidencia delictiva, tanto así que llegaron hace unos días a 8 días seguidos sin un homicidio diario, sin ni siquiera uno, cuando antes era uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces ahí podemos comparar el qué es más factible, qué pesa más sobre la balanza, el bienestar ciudadano, la seguridad ciudadana o la integridad de los grupos de delincuentes. Como no sé si sepas, ahorita en El Salvador está el estado de excepción. O sea, no existen ahorita los derechos fundamentales para ninguna persona. Si te identifican como parte de una pandilla, no te preguntan, te agarran y te meten a la cárcel, ¿va? Entonces, son dos contrastes diferentes y tendríamos que replantear qué tan efectivo sería cambiar la estrategia de abrazos no balazos a una estrategia tal vez un poco más ruda, como en algún momento lo fue con Felipe Calderón. Pero sin embargo, con Felipe Calderón tampoco tuvimos, a pesar de que se luchaba, no tuvimos resultados positivos. La gráfica siguió en ascendencia delictiva. Entonces, no sé qué me puedas decir. Sí, creo que es interesantísima esa comparativa y creo que si la oposición mexicana fuera un poco más viva, un poquito, ya estaría pidiendo que se haga lo mismo en México que ha estado pasando en El Salvador, ¿no? Y El Salvador es un precedente muy interesante sobre cómo se debe llevar el enfrentamiento, tal vez, ¿no? Cómo se debe tal vez llevar el enfrentamiento al crimen organizado. Mis convicciones personales nunca me permitirían apoyar una estrategia como la de Nayib Bukele, ¿no? En El Salvador lo aprueban por todos lados, ¿no? Tiene una aprobación del 90% Bukele, ¿no? Ha reducido el crimen, como decías, en una locura de porcentajes, ¿no? Sí. Ahora, no sé si en el proceso estás dañando, estás dañando y traumando y afectando de forma irreversible a tu población, ¿no? Porque en una de las cosas con las que sí estoy de acuerdo con López Obrador es que a la persona que rompe la ley, ¿no? A los miembros del crimen organizado, hay que regresar a verlos como humanos, ¿no? Sí, ahí metemos todo este tema. Hay un movimiento que todavía no ha tenido la trascendencia que debería dentro de ciertos grupos activistas, que es la reinserción social, que se cuestionan realmente los castigos como la cárcel a tiempos tan prolongados, realmente logra reparar el daño. Claro. O logra reformar a los grupos de personas que se dedican a delinquir, porque también tenemos que entender que gran parte de la delincuencia en el mundo, no solo en México, se debe a la necesidad. Entonces, me atrevo a decir que la gran mayoría de los delincuentes no están haciendo ese tipo de cosas por el propio gusto. Lo mismo pasa con el narcotráfico. Entonces, yo creo que el tema aquí es de qué manera podemos mejorar el sistema de castigos o de reinserción social a ese tipo a esas personas que se vieron orilladas a cometer estos actos que muchas veces, como te digo, no lo hacen con el mayor gusto del mundo, sino por una necesidad tan grande. Sí, creo que esa es una plática interesantísima, más filosófica que cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo orientar las cosas? Si a un sistema punitivo o un sistema más de regeneración poblacional, ¿no? Venimos de años y años y años de sistemas punitivos intensos, ¿no? Antes incluso de Felipe Calderón, ¿no? De todos modos, creo que ni López Obrador tiene una política particularmente basada en el castigo severo como Bukele o como Felipe Calderón, ni tiene la otra política, ¿no? que es más bien sobre reinserción social, perdón, y regeneración de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no estamos viendo ninguna de las dos, y ese es un problema grave. Yo quiero ver programas de jóvenes para que se dediquen al fútbol y no al crimen organizado como los hay en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En otros países el deporte es una forma de ascender socialmente y de mejorar las condiciones de vida. Sí, claro. Aquí es
no es un sistema creado para eso ni de broma, ¿no? Quiero ver, yo quiero ver, y lo hemos platicado, ¿no? Creo que tú estás conmigo, una relajación a las reglas prohibicionistas de los narcóticos, ¿no? Creo que ahí empieza una parte importante de una política regenerativa más que punitiva. Me dices que estás, o sea, te refieres a la regularización de las drogas, ¿no? Sí, sí, o de la mayoría de las drogas, ¿no? Sí, claro. No te voy a decir regularicemos el fentanilo, porque tampoco, ¿no? Pero empezar por algún lado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una excelente forma, creo yo, de enfrentarse a Estados Unidos y oponerse y decirles, ustedes no mandan en este país, ¿no? Porque a quien no le conviene la legalización de diferentes drogas es a Estados Unidos, ¿no? Nosotros no tenemos las epidemias de adicción que ellos tienen. Por supuesto, entonces, en gran medida porque Estados Unidos es un país que la población tiene un gran nivel adquisitivo y sobre todo se van mucho por las drogas duras. Aquí en México, pues todavía tenemos esta onda de la regularización de la marihuana, que en lo personal yo estoy súper de acuerdo en la regularización, y pues porque se ha demostrado que en diversos otros países que no representa mayor riesgo para la sociedad. Y si nos pudiéramos partir de esa base, a partir del cannabis, y poder lograr avanzar paulatinamente hacia drogas bueno, seguir analizando los efectos colaterales de regularizar ciertas drogas, lograr permitir un mayor acceso con un mayor control, que al final se traduce en empleos para los grupos agrícolas, que son los que realmente son los que se rifan haciendo esa tarea de cultivo, entre otras cosas. Y de hecho ese es un tema muy importante porque se criminaliza mucho a los agricultores que se dedican a eso, cuando ellos realmente ni siquiera logran ver las drogas como tal en su etapa final, sino que, como les digo, a falta de trabajo, tienen que emigrar a hacer ese tipo de cosas para ciertos grupos organizados, pues para lograr subsistir en ciertas comunidades en el norte del país y en algunas partes del centro. Entonces, vuelvo a lo que decía, partir de una base como la regularización del cannabis para seguir explorando qué otras sustancias, qué otras drogas no representan mayor riesgo para nuestra sociedad, y minimizar y sobre todo aminorar los ingresos de los propios grupos criminales que se dedican a eso, o incluso regularizar tal vez el negocio. Tal vez suena muy loco lo que digo, pero yo creo que a futuro se va a ver menos raro que alguien hable de este tipo de cosas. Yo no soy experto en sustancias ni en drogas, yo no sé cuáles son las drogas que podrían no representar un riesgo, pero sí te podría decir que hay ejemplos como el cannabis, como tal vez los llamados alucinógenos, no representan gran riesgo porque hay testimonios, hay países que ya tienen esta regularización y han logrado avanzar en esta materia. Sí, y mira, a mí eso me hace pensar en la campaña presidencial de López Obrador, ¿no? No sé si lo recuerdas, pero en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, después pasó a la CEGOP, ¿no? Era abogada abierta de legalizar y regularizar la amapola y los diferentes usos de la amapola, ¿no? Y creo que, y con la marihuana lo mismo, ¿no? Y creo que lo que hemos visto en términos de políticas del tipo en este sexenio es una falta total, ¿no? Falta, pero por muchísimo, legislación federal para la comunidad LGBT+, ¿no? Ese es un tema de trascendencia enorme, que yo creo que más bien yo sé que una enorme población de las personas que votaron por López Obrador, una enorme cantidad de personas, la mayoría de ellas de la parte joven de la demografía, eso esperaban cuando decían que iban a votar por un político que se decía de izquierda, ¿no? Ese tipo de cosas. Y son el tipo de cosas que nada más no hemos visto y que no se ve para cuándo, ¿no? No están ni una ni la otra en la agenda del presidente, cuando perfectamente podría, ¿no? Coincido completamente. Yo creo que gran parte del sexenio de López Obrador se ha visto vulnerado y criticado, porque hay muchas cosas que se esperaban que sean casi inmediatas en el sexenio de López Obrador, sobre todo cuando en el primer trienio,
cuando tenía aún mayor control y posibilidades de aprobar lo que se le plazca en el Congreso, y no vimos un avance significativo en como se vendió como un político progresista en ese entonces, y nos dejó de ver en la regularización del cannabis, que todavía sigue en la congeladora en el Senado de la República. Simplemente no lo pasan a discusión, no se pasa a su regularización, sigue ahí. Ya se empezó a legislar y lo dejaron trabado en el Senado de la República. En eso nos ha dejado de ver. Y en el tema de la comunidad LGBT ha habido ciertos avances, pero no gracias al presidente López Obrador, porque reconozco que dentro de Morena existen ciertos personajes que sí los identifico, o dejan notar un poco más ese perfil progresista, porque hay ciertos congresos locales que apenas prácticamente entraron en vigor después de las elecciones intermedias, empezaron a regular y empezaron a legislar en materia de derechos humanos, enfocado en la parte de la comunidad LGBT, porque ahorita creo que solo faltan como 6 estados en permitir el matrimonio igualitario, entre otras cosas. Faltan muchas cosas. El matrimonio igualitario no es, o sea, no solo, el tema de la comunidad LGBT no solo es matrimonio igualitario, es que puedan acceder a una adopción, que el sistema de adopciones en México es súper burocrático, extenso y entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el matrimonio igualitario se ha avanzado, falta muchísimo. Faltan muchas leyes secundarias. Aquí en Yucatán ya se logró, por cierto, las leyes secundarias, y se logró rotundamente un avance en esa materia, pero a nivel federal hace falta que el Congreso de la Unión legisle o decrete en la Constitución, porque tú sabes que nuestro máximo reglamento como mexicano es la Constitución, que se permite y que se reconozca a nivel federal a toda persona del mismo sexo que quiera contraer matrimonio. Eso es algo que se debió hacer desde hace mucho tiempo, y no permitir que estados que, aún siendo gobernados por partidos conservadores, sigan frenando este tipo de avances sumamente indispensables para una sociedad progresista. No, sí, y creo que es importante también mencionar que no, y lo decías, no termina en matrimonio igualitario, y no termina en cuestiones de parejas o individuos gay, ¿no? Tenemos que revisar las políticas de este asunto de los ECOSIG, ¿no? Por ejemplo, estas terapias de conversión que siguen siendo legales, aunque son involuntarias en muchos estados, ¿no? Hay que darle el derecho, creo yo, y otra vez es mi convicción, creo yo que hay que permitirle a la gente desde una edad relativamente joven que decida cuál es el género con el cual se identifican, ¿no? Y nos podríamos seguir años, ¿no? Pero creo que algo que sí es, tú mencionabas que hay políticos progresistas en Morena. Moreno. Sí, se me ocurre uno rápidamente, no congenio mucho con este político, pero se me ocurre Ricardo Monreal. Él ha sido uno de los principales que ha quejado, impugnado en frente de sus propias filas de Morena, que ya están casi, son como agua y aceite, que no se ha logrado el que se empiece a regular la marihuana, entre otras cosas. Entonces veo más a Ricardo Monreal distanciado de Morena, precisamente tal vez porque se ha distanciado de esos valores que vendieron a la votación del 2018, ¿no? Y entre otros, ¿no? No logro recordar, pero sí hay muchos otros que han logrado levantar la voz en torno a estos temas. Sí, bueno, yo te digo uno que es una persona que conozco y a quien admiro, es la diputada Salma Luébano, ¿no? Claro. Tiene sus polémicas, ¿no? Es esta diputada transgénero de Morena, pero importantísimo personaje para hoy en día, ¿no? Y también la diputada María Clemente, que es la otra diputada transgénero de Morena, ¿no? Son del grupo de Ricardo Monreal, justamente, me parece. Sí. No, de hecho, María Clemente es monrealista, y si no me equivoco, Salma Luébano ahora es amiga de Marcelo Ebrard. Pero no me sorprendería que no, porque es de Aguascalientes, ¿no? Ella y parte de su grupo político es en Aguascalientes, y pues bueno, Aguascalientes y Zacatecas, el bastión monrealista, no están lejos, ¿no? Entonces, pero creo que tocaba sobre un tema que es bien interesante, ¿no? Y es lo que hemos estado viviendo, o lo que ha estado viviendo Morena últimamente con las llamadas corcholatas, llamémosles como sea. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué has percibido? Lo de siempre, lo que pasa siempre cuando hay una sucesión presidencial tan importante, y sobre todo
que Morena la tiene tan segura para ganar en el 2024. Yo te podría afirmar que Morena va a ganar el 2024, no porque yo quiera, sino porque es lo que se ve en estos momentos. Es que pues todos están buscando ser el caballo de Morena, todos se quieren subir a la victoria segura, ¿no? Aquí el factor es que yo siento que se manejó muy mal el entorno, cómo excluyeron radicalmente a grupos tan influyentes, tan poderosos como es el de Ricardo Monreal. Sí, Yo creo que mucha gente subestimó a Ricardo Monreal, pero Ricardo Monreal es un político nato y yo creo que ya vieron que les está afectando muchísimo tenerlo afuera. Y por eso fue que de la noche a la mañana ya Ricardo Monreal ya va a los meetings, entre otras cosas, pero pues todo esto se debe a una exclusión de ciertos personajes y el que solo se ha enfocado el foco político a tres personas, que es a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Y eso pues son prácticas de política vieja, de vieja política, de priismo antiguo, en el que si bien el presidente ha estado diciendo que lo va a elegir el pueblo, el siguiente candidato de Morena, todos sabemos y nos han demostrado que no es así. El presidente va a poner a su candidato y se ve cómo está actuando y eso mismo a muchos jóvenes, por ejemplo yo, que voté por Andrés Manuel López Obrador, ese tipo de cosas que no me gustaba de la vieja política la estoy volviendo a repetir y me ha dejado mucho a deber esa parte, las viejas prácticas políticas, que para mí son inaceptables en estos tiempos. Yo estoy de acuerdo también con eso. Creo que abundan, ¿no? Abundan las malas y viejas prácticas. Para mí la más grave probablemente es esta idea del cacicazgo de los gobernadores, ¿no? Que no es tan viejo, ¿no? En el PRI recordemos que más bien el presidente era el mandamás indiscutible y no era que se podía, uno no podía gobernar un estado libremente sin inherencia del presidente. Ahorita el presidente es poderosísimo otra vez, pero sí ha permitido que hayan abusos, locuras y malos manejos en diferentes estados con mandatarios morenistas, ¿no? Y creo que los peores, definitivamente, el peor para mí es el Veracruz de Cuitláhuac García, ¿no? Estamos diciendo que somos, bueno, están diciendo que son liberales, ¿no? Toda esta gama política se hace pasar por liberal, aunque lo diga menos, dice más que es de izquierda, pero también... Pero el gobierno de Cuitláhuac García se abusó de esta ley que se llama ultrajes a la autoridad, ¿no? Que permitía encarcelar, el Estado podía encarcelar a básicamente cualquier opositor político o cualquier activista social, cosa que es una afrenta muy clara a las garantías individuales que son la base del liberalismo, ¿no? Entonces, yo veo incongruencias por todos lados, pero definitivamente no nada más en Morena. Y hablando de la plática de la sucesión, me parece muy interesante cómo ha sido muy criticable la conducta de estos 3 y medio morenistas, llamémosles así, pero los panistas y los priistas ya no se pueden quejar porque ellos ya empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, que Xóchitl Gálvez crea que puede, por ejemplo, gobernar la Ciudad de México, ¿no? No hay forma, no hay, y te lo digo porque... Digo, lo sabemos, la Ciudad de México es la entidad más inclinada hacia la izquierda de toda la República, ¿no? Sí. Y Xóchitl Gálvez es la antítesis de la izquierda. ¿Tú crees que Xóchitl no tiene posibilidad de ganar la Ciudad de México? Yo creo que no tiene casi ninguna. Mira, yo te diría que ya se está preparando muy probablemente para ser el siguiente jefe de gobierno. Batres. No, Omar García Harfuch. ¿No? ¿Tú crees que sea él? Fíjate que yo pensé que están perfilando a Martí Batres para esa posición. Pero también podría ser. Pero fíjate que viene al cúpulo de Sheinbaum, ¿no? Perdón. Pues viene precisamente por la ruptura, por la carrera presidencial, se dice, en dado caso que logren convencer a Ricardo Monreal de quedarse en Morena, no creo que lo quieran en Morena realmente, yo creo que están esperando que él se harte y se vaya por otro lado. Sería que él lograra tener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Eso tú cómo lo ves? Pues él la quería en 2018, ¿no? Sí. Y la peleó. Recordemos que fue alcalde de la Cuauhtémoc, cargo que ahora tiene la emperatriz Sandra Cuevas, ¿no? Uno de los políticos más nefastos que hay hoy en día, la verdad.
yo creo que tiene posibilidades, por ejemplo, Ricardo Monreal. Yo creo que va a tener que ser alguien morenista o emesista, y si es morenista, tendrá que ser de una facción diferente a la que es Claudia Sheinbaum. Yo creo que no ha sido particularmente grata la experiencia de Claudia Sheinbaum para muchos de sus votantes. Sí, coincido. A mí, yo lo aclaro, yo lo digo siempre que me lo preguntan, yo no simpatizo en lo absoluto con la doctora Claudia Sheinbaum. No se me hace un perfil que tenga ese liderazgo que debería tener alguien que vaya a gobernar una de las ciudades más importantes, no de México, sino del mundo. Claro, sí, claro. Y es una persona que no tiene una autocrítica profunda y que se ha dejado manejar solamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que le pide permiso por cada una de las maniobras, estrategias, nuevas implementaciones que se hacen en la Ciudad de México. Yo creo que el perfil que necesita la capital es alguien con liderazgo, con autocrítica y que pueda tomar las decisiones que no estén, eh, que no vengan de un nivel más arriba que es del presidente de la República, por así decirlo. Sí, yo creo que lo de Claudia Sheinbaum es un caso extraño, ¿no? Por un lado, creo que es indiscutible. Hasta ahorita parece ser la favorita del presidente, ¿no? Para sucederlo. Yo creo que eso puede cambiar en cualquier momento. Creo que hablábamos de la política de vieja guardia y para mí Sheinbaum es un poco representativa también, ¿no? Pero yo no encuentro, para mí, un personaje que sería un poco más distante de eso y que sí tiene una carrera muy amplia y sí ha sido saltamontes, pero me parece un político un poco menos tradicional, un poco más fresco e interesante de esa cúpula morenista de los elegidos. Para mí sería Marcelo Ebrard, ¿no? Yo no votaría por Marcelo Ebrard, te lo he dicho antes, no suelo votar por partidos políticos, ¿no? Suelo anular mi voto. Pero vería con mucho mejores ojos a Ebrard que a Claudia o a Adán Augusto, ¿no? Yo creo que Adán Augusto terminará siendo una réplica no muy fiel de López Obrador sin ese carisma y sin esa capacidad de sustentarse en el apoyo de la gente, que es la habilidad más importante del presidente y algo que es un activo político, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves a Ebrard o a Dan Augusto? Yo simpatizo mucho con Marcelo Ebrard, lo he dicho siempre. O sea, tus razones tendrás. Yo la verdad es que a Marcelo yo lo veo más como un diplomático, más como un político, porque se llama es un político que tiene altura y que es moderado y que es una persona, un político más suave. El López Obrador es un político muy duro, muy agresivo y ha mantenido al país hasta ahora como en un ambiente tan tenso en el que todos los días prendes tu televisión, entras a la mañanera y hay otra polémica y hay otro golpe de López Obrador hacia tal persona o hacia tal ente político. ¿Y qué piensas de eso? ¿No debe cambiar eso en algún momento? ¿Es bueno para este país? Pues mira, tengo una crítica muy interesante acerca de la mañanera. El ejercicio de la mañanera a mí me gusta. Ahora, el otro factor es el cómo lo está llevando el presidente. Porque recordemos que la mañanera nace de la necesidad del gobierno de comunicar sin gastar tanto dinero. Porque en anteriores sexenios, pues la comunicación del presidente de la República era con los subsidios gigantes, millonarios a televisoras y a medios digitales impresos que al momento, bueno, hasta ahora donde yo sé, no se hace de esa manera. Entonces, este canal de comunicación, que si bien tomó importancia por ser demasiado polémico, se me hace importante, yo creo que debería seguirse haciendo. Ahora, lo que comunica el presidente muchas veces es demasiado, vaya, esa es la palabra, es demasiado, o sea, es muy golpista, muy agresivo y se va a la yugular con quien simplemente no congenia. Hasta los mismos periodistas que lo cuestionan, pues proceden solamente a desmeritarlo y decirle, no, pues es que tu periódico hizo tal, esto recibía tal dinero y tal. Vaya, no permite la crítica directa hacia su gobierno. Sin embargo, el ejercicio de la mañanera a mí me gusta. Me gustaría que futuros gobiernos panistas, emesistas, priistas lo sigan imitando, pero cambiar esa forma de comunicar del presidente López Obrador es lo que tal vez yo no coincido al 100%.
Yo cambiaría la forma de comunicar y ¿sabes qué haría? A mí también me gusta el ejercicio en la mañanera, ¿no? Creo que la ciudadanía tiene derecho a comunicarse con su presidente, ¿no? Y recibir información directa de parte del presidente de forma constante, ¿no? Yo cambiaría un par de cosas. Primero, la política de qué periodistas están ahí y a quién escoge el presidente para que le haga una pregunta y todo eso que pues sabemos que se ha convertido casi en una mafia, ¿no? Y yo no lo haría todos los días, ¿no? Yo creo que el tiempo del presidente no le pertenece al presidente, ¿no? Le pertenece a la ciudadanía. La ciudadanía lo eligió para que use ese tiempo, ¿no? Es un buen punto de vista. O sea, eso de no todos los días, lo hemos hablado muchas veces ahí con los cuates y igual tal vez 1, 2 veces a la semana, porque Sí, yo creo que esos son temas que se pueden atender de una manera más fluida. Pero te digo, gran parte de la mañana no es para informar, gran parte de la mañana es para señalar, para atacar, para hacer mil cosas más que no tienen esa importancia que a los mexicanos pues, les interesa. Los mexicanos quieren saber qué se está haciendo, cuáles son las nuevas estrategias, nuevas decisiones, etcétera. No ver con quién se va a enfrentar hoy el presidente de la República. Entonces yo creo que eso es lo que debe cambiar. Y eso se puede hacer en 1 o 2 veces a la semana, perfectamente, yo creo. sí, estoy de acuerdo. Y sabes que yo creo que hay momentos que nos ha dado las mañaneras que van a ser históricos, ¿no? Y me vienen a la mente dos en particular trágicos. El primero, el de esta periodista hace unos meses, no recuerdo si fue 2021 o 2022, que se paró enfrente de López Obrador y le dijo, mi vida está en peligro, los poderes fácticos y el crimen organizado me están persiguiendo, necesito ayuda, ¿no? Se le atendió y unos días después la mataron, ¿no? Y la otra va en esa misma tónica. No sé si viste esta semana el periodista que también Se puso a salió llorar ahí, sí, sí. ¿sí? ¿No? Oye, eso es gravísimo, ¿no? O Sí, sea, es yo una creo que locura. igual otro de los problemas muy grandes del presidente López Obrador es la casi nula capacidad de actuación, porque a pesar de que los programas literalmente se los están diciendo en su cara, no ha habido como que esa capacidad del Estado de poder actuar ante este tipo de problemáticas. Y también tiene que ver mucho los procesos para los cuales los periodistas o personas que están en una situación así logran acceder a ese apoyo del gobierno, a ese sistema de protección a los periodistas, que de hecho creo que esa señora que lamentablemente fue asesinada, a pesar de que se lo dijo al presidente, contaba con el Sí, sí, sistema de sí, sí, protección a los periodistas. Entonces, ¿qué está sí. pasando ahí? Entonces, si no puede estar seguro ni con esa protección, pues algo estamos haciendo mal o algo se está haciendo mal. Y no es posible que cuando se le señale al presidente esto mismo que te estoy diciendo, el presidente dijo, no, fue por otras situaciones, no me acuerdo ni qué dijo, pero no hay excusa, tenía la protección del Estado, el Estado falló en proteger a un periodista, no puede suceder así si se cuenta con Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con la Municipal, en fin, con todo eso que alaba el presidente de la Guardia Nacional y con todos esos elementos de seguridad que tanto admira pues, supuestamente el presidente, no se haya podido acceder, no se haya podido proteger a una periodista, pues algo estamos haciendo mal, porque si ni con eso podemos estar seguros, pues ahora sí, pues estamos a merced del destino, ¿no? Sí, sí, no, y ¿sabes qué? Además de capacidad de actuación, falta capacidad empática, ¿no? No sé, yo no, digo, si a ti te dicen eso, oye, en el trecho de tierra que estás gobernando, están amenazando mi vida, ¿no? Y te lo dicen de una forma tan dramática, tan pública, no creo que tu respuesta sería seria y con muy poca compasión, ¿no? Que ya es extrapolítico, ¿no? Pero es algo que yo he pensado mucho últimamente, ¿no? Tú sabes mi posición sobre López Obrador, ¿no? Yo lo respeto como presidente, lo reconozco, ¿no? Nada más faltaría que no. Estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea y muchas cosas que ha hecho. Estoy en desacuerdo con muchísimas otras cosas, ¿no? Igual yo. Y lo que he pensado mucho últimamente es, no sé si te acuerdas de esa entrevista, esa confrontación que se dio entre López Obrador y Diego Fernández de Ceballos,
con López Dóriga, cuando AMLO era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, me parece que era, o tal vez ya era jefe de gobierno. El Andrés Manuel joven era imposible para mí no quererlo, no apoyarlo. Esto no es Andrés Manuel joven, ¿no? Esto ha mutado, es otra cosa. Y para mí es el caso típico del revoltoso vuelto ley, ¿no? El revoltoso vuelto autoridad, que para mí es algo que nunca debería pasar, ¿no? El guerrillero nunca debería ser presidente. Y yo creo que hay contrastes masivos entre lo que fue López Obrador y lo que es actualmente. Pues te digo, en política se crece mucho más cuando eres oposición que cuando eres posición. Es una frase muy interesante porque para muchas personas es muy fácil desmeritar, atacar y criticar, y es cuando cobras más relevancia. Hoy en día tú subes un video a las redes mentándole la madre al presidente de la República y te vas a llenar de vistas y aplausos y críticas, pero vas a cobrar esa relevancia. López Obrador es un experto golpista y un experto en criticar y en señalar, pero ese mismo nivel que tiene al señalar y criticar, no hemos dado tenerlo en ciertos ámbitos en la política. Lo que sí, lo reconozco como un gran político nato, porque para mí es un tipo muy culto, que sabe mucho, pero que no ha logrado traducir eso en acciones, en ciertas cosas que nos ha dejado de ver. Pero te digo, gran parte de cómo creció su popularidad es porque había sido oposición y porque su discurso es muy atractivo. O sea, ¿a quién no se le hace atractivo el que primero los pobres, el que los programas sociales, el que voy a abolir la corrupción? A todos nos gusta y todos queremos lo mismo. Es ese discurso tan repetitivo que durante 15 años lo venimos escuchando, que la ciudadanía en algún momento le iba a tener que dar esa oportunidad y la estamos viendo ahorita. Sin embargo, te voy a hacer una pregunta así bien concisa y a ver qué pienses. ¿Tú crees que la administración de López Obrador es mala, buena o regular? O vaya, ¿cómo lo dirías? Es una pregunta difícil. Yo creo que yo creo que es una administración mala y creo que depende un poco, ¿no? Esto es mi opinión basándome en mis estándares de lo que yo creo que debería ser gobernar y lo que yo creo que podría ser México, ¿no? No estoy diciendo ni de cerca que esté siendo peor López Obrador a lo que fue Peña Nieto o a lo que fue Calderón, no va por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que con los recursos que están disponibles, con los retos a los que nos hemos enfrentado y con las vías que hay para resolver esos retos, ha sido deficiente esto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy, muy burdo, tal vez muy misceláneo, pero que creo que refleja un poco esto. Hablamos últimamente de que López Obrador va a buscar ahorrar más, ¿no? Y abogar por el concepto de pobreza franciscana, ¿no? Y entonces vamos a tener más dinero en las arcas, vaya, ¿no? La gran pregunta y el gran problema para mí de este sexenio es, ok, ese dinero ahora, ¿para qué sirve? ¿No? Y creo que un presidente de izquierda, yo creo que López Obrador es de izquierda, ¿no? Pero un presidente de izquierda moderno lo gastaría no en obras públicas necesariamente, sino en programas sociales, ¿no? En cambio, hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mandó a Tabasco 22,000 millones de pesos porque, en gasto extraordinario y de emergencia, porque no se habían contabilizado en Dos Bocas los pagos para los planos, me parece que eran, y los diseños. No se había cuantificado el IVA, ¿no? No se había tomado en cuenta. Entonces hubo que transmitirles 22,000 millones de pesos, que son la nota, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que el principio, la austeridad republicana, es buenísimo, ¿no? Yo creo que la ejecución de lo que se hace con eso que hemos logrado traer no es bueno, ¿no? Y nada más se vuelve peor porque tienes este concepto que es tan bello, tan puro, tan verdadero, tan nuevo en México, ¿no? Imagínate a Peña Nieto diciendo pobreza franciscana, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces,
para mí es malo porque es un mal gobierno o es un gobierno decepcionante, porque las propias metas que ese gobierno se ha puesto, que ese gobierno tenía, ni de cerca lo vamos a alcanzar y lo puedes ver de donde sea, en seguridad, pobreza, en algunos índices económicos, ¿no? Como la inflación. Simplemente creo que es un gobierno que ha sido deficiente si consideramos lo que podría ser o lo que podría haber sido. No sé tú qué piensas sobre lo. Exactamente. Yo coincido en que yo no me atrevería a decir que es un pésimo gobierno, porque para pésimos tenemos un chorro de ejemplos, empezando por Peña Nieto, pero sí creo que es un sexenio que nos ha quedado a deber. Yo creo que era el momento, y López Obrador entró en un momento tan privilegiado que era para que llegara a ser un cambio extraordinario y nos quedó a deber. Sin embargo, hay muchas cosas que yo le aplaudo al presidente. Y bueno, no es aplaudir, yo no coincido en eso de alabar a un político, más bien es hacer su trabajo, ¿no? Pero no creo que, que sea un presidente extraordinario como él siente que es, y ya ves cómo llega y vaya, a él le encanta que lo alaben y a él le encanta que le digan que es el mejor presidente que ha tenido México. Yo creo que ese fenómeno se da porque tal vez es el menos peor de la época moderna, eso sí te lo podría comprar, pero el mejor presidente que hay en el mundo o en la historia de México, pues ahí sí no sabía decirte y lo dudo. Yo creo que es un presidente que se ha mantenido en el panzazo, vamos a decirlo así. Sí, yo también, y creo que es muy interesante ese punto de la coyuntura, ¿no? El momento específico que tenía para hacer algo. A ver, votaron por él 30 millones de mexicanos, ¿no? Y ya te he manifestado esto también. ¿Cómo puede ser que teniendo esa magnitud de apoyo popular, te sientas tú obligado a pactar con Peña, ¿no? A pactar con Gertz Manero, a pactar con Manuel Bartlett? Era para que este tipo limpiara las instituciones que puede limpiar de pies a cabeza, ¿no? Y que en su movimiento no entraran personajes como Laida Sansores, que me cae mal, pero ha estado haciendo una gran labor últimamente con esos audios, ¿no? Que no entraran este tipo de personajes de la vieja política otra vez, ¿no? Entonces es complejo y creo que otra vez depende de cómo lo pensamos, ¿no? Si es en comparación con Peña Nieto, bueno, yo prefiero a López Obrador, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y te digo, eso que mencionas de la nula justicia o interés de llevar la justicia a políticos o a delincuentes de cuello blanco, como le dice el presidente, es otra de las cosas que me ha dejado a deber. Una de las cosas por las que yo voté por López Obrador es porque yo creía o pensaba que a neta iba a haber justicia, o por primera vez, tal vez soñaba en ese momento con ver un expresidente en la cárcel. Y pues me ha demostrado que eso no va a suceder en este sexenio. Ni de Y, cerca. y aparte incluyó a gran parte, en parte en su gabinete, en su distribución de gobernaturas, vaya, funcionarios que están en la 4T, son políticos de antaño, políticos de hace mucho tiempo, como Bartlett, este, Laida Sansores, yo la repudio, se me hace una asquerosa política. Le agradezco mucho lo de los audios, pero no es suficiente. Se me hace lo peor de lo peor. Ella misma admite que la padrinó Salinas de Gortari. Y no. Y así hay muchos nombres. Pero yo siento que igual áreas de oportunidad, áreas de donde nos ha fallado López Obrador, es en la justicia, en el combate a la corrupción, porque la corrupción no dudo que sí esté combatiendo internamente actual en el gobierno, pero en la corrupción también se combate castigando a los que vinieron por detrás y que dejaron hecho un camino terrible detrás de nosotros. Y pues a mi parecer, tendría que llegar la justicia a ellos para que las futuras generaciones vean que sí, México tiene la capacidad para meter expresidentes a la cárcel, para meter a cualquier tipo de político que cometa alguna atrocidad y que no se le pueda otorgar un cierto tipo de perdón, porque yo creo que este gobierno sí ha perdonado muchas cosas y sí se han pactado muchas cosas con tal de que ciertos políticos no lleguen a la cárcel o a la justicia, pues. Sí, mira, yo creo que algo que es interesantísimo sobre eso, este es el país de la impunidad, ¿no? Y eso no se puede debatir casi. Pero algo que es muy interesante es en esta sintonía.
López Obrador siempre se ha basado, ha construido su personalidad con base en un otro, ¿no? En este caso, la política priista, panista, perredista, ¿no? De esos partidos, él estuvo en el 66%, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, justo ha permitido que ha abierto la cloaca y ha dicho que se metan todo lo que salga, que se meta a mi gabinete, ¿no? No la ha abierto de una forma buena. Y al mismo tiempo se sigue quejando de la vieja política, ¿no? Y para mí un ejemplo no fue tan hablado, pero hace unas mañaneras estaba él denostando a Felipe Calderón, ¿no? Como es natural, como es fácil de hacer, como se merece Felipe Calderón que alguien haga, ¿no? Porque fue un pésimo gobierno, ese pésimo. Coincido. Casi en todos los sentidos. Estaba atacando a Felipe Calderón y entonces pone una foto, ¿no? De Calderón vestido de militar. Es la foto que cualquier creador de contenido utilizamos cuando hablamos de Calderón y la guerra contra el narco, porque trae su cachucha de camuflaje. Y entonces está burlando y de repente dice, oye, espérate, junto a él está Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Exgobernador de Michoacán, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, actual, me parece que es el coordinador de gabinete, ¿no? O de asesores del presidente, ¿no? Entonces está criticando a Felipe Calderón, pero a las personas que en esa foto Felipe Calderón tiene junto, están en su gabinete. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, mira, yo creo que eventualmente la gente se las va a empezar a oler, y creo que pasamos a un terreno que nos gusta mucho más a los dos con esto, al menos a mí yo disfruto más de despotricar contra esta otra gente. La gran tragedia para mí, una de las grandes tragedias para mí de López Obrador no tiene nada que ver con López Obrador, es quién se le está enfrentando políticamente, quién es la alternativa, ¿no? Por supuesto. Y es tan risible, está anulada por completo desde su composición esa alianza, ¿no? Por muchas razones. Yo no entiendo, justo grabé un video. Alito Moreno no debe quedarse mucho tiempo al frente del PRI, ¿no? Y yo creo que Marco Cortés tampoco al frente del PAN, ¿no? O sea, al final estos van a acabar siendo los tres jinetes del apocalipsis del gobierno de López Obrador, van a acabar siendo Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, ¿no? Los líderes de los partidos de oposición. No va a ser nadie más, que han fortalecido a López Obrador y lo fortalecen todos los días. Por supuesto. Y no son capaces de calcular nada. Yo te puedo decir, así como gran parte del gabinete y hasta el propio López Obrador a veces parecen de la vieja política, precisamente en el caso del PRI, Alito Moreno para mí representa todo lo que está mal en un político y alguien que perteneció a la vieja política, como fue César Duarte, Borges, entre muchos otros. Yo los veo reflejados en lo que es Alito Moreno, y por eso el PRI no ha logrado ni siquiera empezar con esa transición o esa renovación de imagen, porque siguen teniendo de líder a una persona que pertenecía al mismo grupo de miserables que lograron hacer del país un lugar, pues en algunas ciertas zonas del país, inhabitable. Entonces, yo no me explico, bueno, sí me explico porque mínimo ya vemos que la militancia priista, gran parte de la militancia priista ya está pidiendo la destitución de Alejandro Moreno, pero pues él es terco, y yo creo que más bien es porque está luchando a obtener una plurinominal en el siguiente periodo, por el miedo de que se le pueda ejercer la justicia sobre él. Él necesita el fuero. Yo creo que él se queda en el PRI porque necesita urgentemente mantener su fuero, porque él ya la ve muy cerca. Eso es una opinión personal. Pero no puede ser posible que el PAN, viendo esa situación, permanezca aliado con un partido que su líder es un criminal y que en breve tiempo podría terminar en la cárcel. No dudo que así sea. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver al PAN como una alternativa política si están aliados con lo peor de lo peor? Y lo mismo con el PRD. Entonces, mira, en el caso de Marco Cortés, la verdad, yo no simpatizo nada con la ideología panista. A mí no me cae bien Marco Cortés, pero yo considero que en sus zapatos, siendo dirigente nacional del PAN, no lo ha hecho tan mal porque de alguna manera ha mantenido una estructura fiel a la figura de su dirigencia nacional y vaya, vamos a decirle apaciguada, pero sigue sin propuestas. El PAN para mí ahorita es una plataforma de nada más de
de señalamientos y de acusaciones hacia el presidente López Obrador y no de propuestas. Entonces, fortalecen al propio presidente, bien como tú dices, porque no hay una figura que pudiera robarle esa simpatía, esos simpatizantes a López Obrador para llevárselos a una figura de oposición. En el PAN no existe y menos en el PRI y en el PRD. Ahora nos podríamos ir, ¿cuál es la futura oposición o cuál es el futuro político de nuestro país? A mi parecer, el partido político que va a crecer más desde ahorita hasta después de que inicie el próximo periodo es Movimiento Ciudadano, porque coincido perfectamente en que MC no quiera aliarse con estos partidos porque precisamente lo dice Dante Delgado, esos partidos ya le fallaron a México y parece que no tratan de cambiar, empezando por Alito Moreno, que se quiere perpetuar en el poder de su partido. Eso mismo, yo creo que la gente eventualmente, cuando se harte de un movimiento que le ha dejado de ver a México, como es la Cuarta Transformación, va a voltear a ver a otro partido político que no esté manchado por esa coalición. ¿Cómo ves eso tú? Sí, mira, creo que es interesantísimo esto y creo que es algo que mucha gente está percibiendo. Yo daría la advertencia y otra vez es por cómo yo veo las cosas. En Movimiento Ciudadano para mí hay la misma gente que está en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Morena y en el PT, ¿no? Los del verde son un poco peores que todos ellos. Pero sí creo que si Dante Delgado logra no aliarse con la oposición y más bien jugarle al 2030, entonces tienen chances de ganar la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que te refieres a más de que la marca de Movimiento Ciudadano va a crecer, a eso te refieres, no tanto por los personajes. Exacto, porque creo que al final, si tú lo analizas, Dante Delgado es la vieja política, ¿no? Primero que nada. Y Alfaro también, ¿no? Creo que el destino de Movimiento Ciudadano está necesariamente en Colosio Riojas, ¿no? Y en Samuel García, ¿no? Creo que ellos son los principales. Habrán más, ¿no? Me parece que Álvarez Maínez es de Sí, Movimiento sí, sí, sí. Ciudadano. Legislador que Cepeda, ¿no? Jesús Cepeda, es otro que es atractivo para el partido. Y a mí, tú lo sabes, a mí ese sí es un personaje de los pocos personajes políticos con los que yo simpatizo profundamente. Patricia Mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que descartarla a ella para puestos importantes. Creo que Movimiento Ciudadano, repito, no va a presentar una alternativa genuina, verdadera, importante, pero va a empezar a ganar potencia si logra no aliarse. ¿Quién dirías que va a ser el gallo de Movimiento Ciudadano en 2024? Porque necesita votos. Yo creo que si no es Colosio, va a terminar siendo uno de los que van a provocar la fractura de Morena, que podría ser o Ricardo Monreal o hasta el propio Marcelo Ebrard. Yo creo que, de hecho, yo veo más a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, ideológicamente hablando, más cerca de Movimiento Ciudadano. Que ya estuvieron los dos en Movimiento Ciudadano. Por supuesto. Y fíjate que a mí me gustaría, mira, o sea, no es secreto, yo colaboro con MC, pero mi crítica siempre ha sido dura, no me exime de hablar solo cosas bien claro, de Movimiento Ciudadano, lo he hecho en videos, he criticado mucho a Samuel García, y yo te hablo desde cómo veo la marca hoy parada. Yo creo que a MC le conviene ir solo en estos procesos, al menos a nivel nacional, que juntarse con la coalición. El propio Marco Cortés dice que el Movimiento Ciudadano es el Judas de la oposición, porque no se ha querido aliar a la coalición Va por México. Y para ellos, para ellos hay una presidencia, una administración terrible e inhumana, como ellos lo describen, y se les hace, bueno, consideran traidores a la patria aquellos que no se quieran unir a ese grupo opositor. Pero eso es muy fácil para ellos decirlos, pero para un partido que está tratando de emerger, no le conviene en lo absoluto juntarse con una coalición que le va a restar en vez de sumar, vaya, porque vaya, MC ha crecido.
muy lentamente, pero ha crecido. Tiene los dos estados más importantes de la República y ciertos municipios. Y bueno, una cantidad de diputados y senadores que van a ascenso, muchos están pasando a Movimiento Ciudadano. Es decir, hay políticos de grueso calibre que han volteado a ver a Movimiento Ciudadano como una opción fresca. Y sí, te repito, yo esto lo veo conforme a la marca, no con quienes la conforman, Sí. ¿sabes? Entonces, yo creo que ese es el destino de Movimiento Ciudadano. Yo creo que va a ser uno de los partidos políticos, incluso yo creo que ya está superando al PRI en muchas otras trincheras. Ejemplo, el PRI perdió el registro en Quintana Roo y tiene el mismo nivel de influyentismo legislativo en ese estado que Movimiento Ciudadano. Morena en mi estado, el PRI en mi estado tiene casi el mismo peso legislativo que Movimiento Ciudadano. Y vamos viendo cómo el PRI va en decadencia y partidos pequeños van en subida por ese mismo efecto de la gente queriendo buscar otra alternativa. Sí, mira, si no me equivoco, el PRI está más cercano a Movimiento Ciudadano, que está por debajo en número de legisladores, que al PAN, que está por de arriba, que Morena definitivamente, ¿no? Sí, no. Y creo que lo que es interesante con MC es que el crecimiento de los partidos suele ser exponencial, ¿no? Verlo con Morena. Con el PAN fue un poco diferente, pero pues estábamos viviendo en otro sistema político, básicamente, ¿no? Creo que la llave para ellos, en verdad, es 2024, y si logran una buena cantidad de votos, tanto para la presidencia como para la Cámara de Diputados y la de senadores y diferentes puestos locales, van a lograr mucho financiamiento público de 2024 en adelante, que es lo que ellos necesitan en realidad, ¿no? Ellos, ¿para qué se reunirían con la coalición? Pues porque necesitan la estructura, ¿no? Necesitan la economía para competir ahorita. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la tirada va a ser patrocinar a uno de esos dos morenistas y aguantarse el cartucho de Colosio. Sí, yo completamente. Yo no veo a Colosio ganar. Bueno, no va a ganar. Eso es, yo creo que no va a ganar, pero incluso no se me hace el político así de que digas, wow, yo creo que los números de Colosio están bastante inflados. Yo por también. El apellido y por otras cosas, porque tal vez no les queda otra opción, pero yo creo que el candidato que debería ser no pertenece a una MC en estos momentos. No, y sabes que no me sorprendería ver a miembros importantes de MC en la coalición sin Movimiento Ciudadano, ¿no? Sea Enrique Alfaro, ¿no? Samuel García, yo creo que también, ¿no? Pero es que también siendo la oposición, ¿a quién postulas en 2024? ¿No? Para mí tiene que ser un ciudadano, ¿no? Una ciudadana, no un político de ninguno de esos partidos. Y si fuera a ser un político de partido, de alguno de esos tres, para mí tendría que ser del PRD, ¿no? Que está más fundido que el PRI, ¿no? Entonces, yo no veo ni siquiera que importe mucho, ¿no? Quién será. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en que es 100% seguro que gane Morena. Creo que todavía pueden pasar cosas importantes que pueden cambiar la intención del voto, ¿no? Por ejemplo, creo que sería iluso pensar que no hay dentro de las filas morenistas ahorita operando y haciendo ilegalidades un Javier Duarte, ¿no? Claro, por supuesto. Muchos, ¿no? Tenemos entonces, ahí a Cuauhtémoc Blanco. Claro, sí, claro, ajá, ¿no? Entonces, yo no dudaría que en los próximos años empiecen a salir un García Luna inclusive, ¿no? De alto rango. O sea, tú te esperas un escándalo gravísimo dentro de Morena. Sí, yo me espero escándalos gravísimos múltiples de los de Morena, sea antes de que acabe López Obrador o una vez entrando, si es que fueran a ganar en 2024. Creo que por cómo se están dividiendo, no existe esa sensación del partido como núcleo, sino que hay 5 partidos dentro del partido, ¿no? Y eso va a permitir que muchos funcionarios que van a precisamente perder el fuero en 2024 y que van a estarse dedicando a otras cosas, ya no tengan la simpatía del presidente o la presidenta, y hasta sea una cosa estilo el caso de la Quina, ¿no? O del PRI viejo, de encarcelar a alguien del propio sexenio anterior para mostrar la diferencia, ¿no? Yo creo que sería muy, muy claro que lo viéramos. Tú dices Cuauhtémoc, mi apuesta probablemente sería o Cuitláhuac García, el gobernador. También. El tema con Cuitláhuac es que lo protege el presidente de la República.
Sí, claro, no, y ¿sabes quién? Yo creo que sería otro, David Monreal, ¿no? Creo que es otro que... Yo me iría, ¿sabes por quién? Por Jaime Bonilla, el ex gobernador de Baja California. Él ya ahorita está en broncas, ¿no? El asunto que hablábamos de la periodista, si Sí, no me tuvo que equivoco, ver directamente con ese señor, definitivamente. lo que denunciaba era amenazas de muerte de Bonilla. Pues bueno, creo que hay muchísimos, ¿no? para mí, Morena, perdón, no tiene una militancia firme y ya está dividida desde que inició. Porque desde que las personas que conforman Morena, que aspiran a la presidencia de la República, vieron la fortaleza o el fanatismo que hay por el obradorismo, porque recuerden que lo que vive Morena y lo que hace subsistir a Morena es el obradorismo y no el sentimiento morenista. Yo creo que Morena no cuenta con militancia firme, está más dividido que tal vez el PRI en su momento cuando querían aspirar a la presidencia en múltiples ocasiones. Yo creo que es una burbuja y está a punto de explotar precisamente por eso y va a provocar diferentes fracturas y va a provocar que muchos personajes que aspiren a puestos de poder importantes en Morena se vayan yéndose a otras fuerzas políticas, principalmente creo yo al PAN o a Movimiento Ciudadano. Es lo que yo espero. Creo que es interesantísimo, perdón, ese análisis y yo también lo veo yendo por ahí. También veo otro que tal vez es un poco más conspiracionista y tiene que ver con otras cosas, pero yo creo que el peso político de López Obrador va a seguir presente mucho más tiempo de lo que va a seguir la popularidad que tiene López Obrador entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo no me sorprendería de que hubiera un dedazo muy evidente. Si fuera a haber dedazo, yo creo que no hay pierde. Sería o Claudia o Adán Augusto, ¿no? Sí, coincido completamente. Sí, yo creo que puede haber un dedazo y puede haber un yo caso creo que similar. Ya está, yo creo que ya hay un dedazo. Yo creo que si no, o sea, yo creo que ya hay, pero se hará más evidente con el paso del tiempo. Pues sí. ¿Y quién es Claudia? Sí. Banda de Política Salvaje, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo, por lograr esta inauguración de nuestro programa. Sigamos en pie. Y bueno, muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que estoy encantado con el proyecto. Será una plática bastante fluida. Coincidimos en muchas cosas, al igual que tal vez en una que otra. De hecho, considero que en muy pocas cosas no coincidimos y está padre eso para generar pluralidad de ideas y compartir puntos de vista y enriquecer nuestro conocimiento y expandir nuestra forma de ver la política en México y sobre todo para compartírselos igual con la audiencia. Pues te agradezco mucho y quédense, suscríbanse al canal, estén pendientes que este proyecto seguirá creciendo con la ayuda de ustedes. Muchas gracias y por muchos más jóvenes en cosas políticas. Así será, eso estaremos impulsando cuando podamos. Bien. Gracias, Gerardo.